Ya estamos de regreso y vamos a hablar de economía porque el índice de precios al consumidor, el IPC, mostró un alza de un 0,7% durante el mes de septiembre. Además, esta semana se conoció que el IMASEC de agosto cayó en 0,9%. Queremos conversar sobre estas últimas cifras económicas en el país con Carolina Molinare, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Hola Felipe, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por recibirnos en este inicio de este fin de semana largo, pues, pero es necesario poder hablar de estas cifras porque son importantes en cuanto a que la proyección en al menos, y quiero partir con el tema del IPC porque lo quiero extrapolar al tema de la inflación finalmente. Al parecer todo hace prever que podríamos llegar al 4% esperado, ¿no? A final de año. Mira, el dato del IPC que salió últimamente fue un dato sorpresivo que se encontró por sobre las expectativas de mercado. El mercado esperaba un ajuste en la inflación mensual de un 0,5%, sin embargo el dato últimamente conocido fue de un 0,7%. Esto lo que hace al final es desacelerar el proceso de convergencia inflacionaria que estábamos viendo en la inflación en su tendencia anual. Terminamos ahora, ¿cierto?, con un 5,1% y por lo tanto el panorama tal vez de terminar en un 4%, como se proyecta, ¿cierto?, parte del escenario base, es que se disminuya esa probabilidad y que ahora tal vez con estas cifras nos estemos encontrando más cercanos a terminar el año con una inflación en torno a un 4,5%. Sin embargo, es sumamente importante recalcar que la tendencia de convergencia de la inflación continúa, ¿sí? Lo más probable es que tal vez a ritmos un poco más desacelerados, pero vamos a seguir viendo reducciones en la inflación en términos anuales. Esto se vería beneficiado ¿por qué? ¿Por cuáles serían estos motivos que permitirían poder llegar a ese esperado 4% y bajar finalmente los porcentajes que tenemos hoy día, que estarían rondeando el 5%, el 5,1%, para poder llegar al 4% esperado? ¿Cuál es el desafío que tienen las autoridades que tienen hoy día a cargo la billetera fiscal? Sí, nosotros tenemos que ver este indicador, lo podemos ver en dos partes. Podemos ver el componente de no volátiles de nuestro indicador del IPC y el componente volátiles. Entonces, dentro de las buenas noticias, el componente subyacente de la inflación, el componente no volátil, sigue mostrando una tendencia de caídas en términos anuales. Sigue mostrando desaceleraciones en términos anuales y en ese sentido lo que nos habla es que el componente más estructural de nuestra inflación continúa en línea con lo que estipula el Banco Central. Entonces, en ese sentido, las preocupaciones no van enfocadas en el componente no volátil. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, el componente cierto de volátiles, ahí vemos que ítems como los alimentos o los energéticos presentan todavía cifras cierto relativamente elevadas y es lo que está impulsando estos datos de inflación. Con respecto a la política, ¿cierto?, a lo que comentaba de las autoridades, Ujú. en ese sentido, el llamado siempre es a ser responsables en términos de cómo se ejecuta, por ejemplo, el gasto público, en cómo se ejecutan ayudas que puedan provenir del Estado, porque todavía nos encontramos en un proceso inflacionario que está, por cierto, sobre la meta del Banco Central. Antes de pasar al tema del IMASEC, Carolina, te quería preguntar si, si es que dentro del tema de lo que tiene que ver con el impacto del IPC, el tema de la inflación, ya estamos prácticamente en la etapa final del impacto que tuvo el inyectar tantos recursos por medio de lo que fueron los retiros de los fondos de las AFP, las cargas financieras que provenían desde el Estado hacia ciertos sectores de la población que recibieron algunos bonos bastante importantes después del estallido, durante la pandemia. ¿Ya estamos viendo quizás el desenlace de todos esos impactos o no? Claro, en términos inflacionarios, nosotros hablamos de los desequilibrios macroeconómicos, Ujú. ¿cierto? Que desajustaron las metas de inflación, que vemos también nuestra economía
mucho más resiliente, que también muestra caídas, ¿cierto?, en la actividad. Entonces, con respecto a esos desequilibrios macroeconómicos, ya van en proceso de ajuste con respecto a lo que es la inflación. La inflación ya muestra una tendencia clara de reducción en sus términos anuales, entonces en ese sentido, enfocado a ese ámbito, que es el proceso inflacionario, ya estaríamos, ¿cierto?, en este proceso más claro de convergencia. Pero si nos vamos al tema de la producción, al tema de la actividad económica, ese todavía muestra ciertos desajustes, estamos todavía en este proceso de ajuste, vimos un IMASEC del dato anterior de un crecimiento de un 1,8% y ahora muestra nuevamente una caída de 0,9%, Mm. y eso también es parte de este proceso que estamos viviendo como economía. Ahora, si bien es una buena noticia lo que pasó con el IPC, la situación también con el IMASEC, pero lo que tiene que ver con el impacto directo hacia las personas que, por ejemplo, tienen algún crédito hipotecario, les va a subir, por el tema de la UEF, les va a subir el precio de cada cuota. Entiendo que va a rondear cerca de 230 pesos el aumento del IPC, al menos en este mes. Es un golpe que también se refleja en ese sentido al bolsillo. Sí, en ese sentido, cuando nosotros vemos variaciones mensuales de la inflación que son positivas, como en este caso el dato del 0,7%, Ujú. vamos a tener que la UEF, ¿cierto?, también va a aumentar, Mm. en línea con lo que está aumentando la variación mensual del IPC. Entonces, esto va a encarecer, ¿cierto?, todos aquellos servicios que se paguen en UEF y afectando, evidentemente, el bolsillo de la gente. ¿Cómo entendemos, y quizás es lógica la situación, si aumentan los precios, debería caer un poco el tema de las ventas en el comercio? Por eso quizás es este porcentaje, tanto del IPC en 0,7 que haya subido y esta caída del IMASEC en un 0,9 en el mes de agosto, ¿puede ser quizás un reflejo de aquello? Lo que pasa con respecto al comercio, nosotros tuvimos un comercio, ¿cierto?, que creció a tasas muy abruptas durante el año 2021, Ujú. producto de estos shocks, ¿cierto?, de liquidez que entregó el gobierno y que se entregó como ayuda a las personas. Entonces, lo que estamos viendo ahora con el comercio son el proceso de ajuste que está teniendo. Entre esto va con el proceso también inflacionario y que por lo tanto, dado también a que existe y que tuvimos mucho tiempo una disminución, variaciones negativas, ¿cierto?, en los salarios reales, esto significa que el poder adquisitivo de la gente, ¿cierto?, estaba disminuyendo, esto repercute también en el poder de compra. Y dentro de todos estos ajustes de la economía que estamos viendo, parte de eso es el consumo privado, parte de eso, ¿cierto?, es la actividad del comercio, que es lo que más se ha estado ajustando en línea con lo que se proyecta, ¿cierto?, tanto por parte del Estado como por parte del Banco Central. Perfecto. Ahora, Carolina, y ya para ir finalizando esta conversación, ¿crees tú que esto, al menos en lo que tiene que ver con el IMASEC, se debería mantener en esta situación o lo que podría pasar en el mes de diciembre con las ventas por Navidad? ¿Podría ser que esto haga subir el porcentaje del IMASEC? Con respecto al IMASEC, el horizonte, ¿cierto?, el horizonte se vuelve un poco más pesimista. ¿Sí? Ya tenemos un dato de un menos 0,9% para el mes de julio, y en septiembre se espera también que hay un proceso de reactivación un poco más demoroso. En ese sentido, con respecto a diciembre, siempre tenemos que un mes en donde ocurre un componente estacional, producto de las fiestas navideñas, en donde aumenta el comercio, y esto ciertamente podría impulsar en parte eh, lo que viene siendo la actividad económica. Sin embargo, hoy día la perspectiva con este cuarto trimestre es que haya una mejora. ¿Sí? Hay una mejora producto de cómo viene siendo la proyección de lo que es el crecimiento de nuestra economía para diciembre del año 2023. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros esperamos y que efectivamente este tercer trimestre las proyecciones de crecimiento se vean un poco más ajustadas, pero ya para un cuarto trimestre esperamos crecimientos positivos de nuestra actividad.
Perfecto, pues Carolina Molinare, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por esta conversación muy explicativa para poder entender estas cifras económicas que hemos conocido durante esta semana. Que estés muy bien y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Felipe, que estés muy bien. Igualmente, chao, chao. 10 con 42.